Hola a todos, a los estudiantes y a las estudiantes del cuarto medio. Les habla el profe René y el día de hoy vamos a seguir con las clases de probabilidades. Y esta vez vamos a pasar a un siguiente nivel. En la clase anterior vimos las probabilidades simples, pero ahora vamos a trabajar con probabilidades condicionadas, es decir, que van a tener una condición previa y vamos a ver cómo se hace el cálculo de estas probabilidades. Eh, entonces vamos a hablar sobre probabilidades condicionadas, donde son sucesos dependientes, es decir, que si pasa algo, la probabilidad de que vuelva a pasar otra cosa se calcula de cierta forma. Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta clase. Entonces son dos sucesos dependientes cuando la ocurrencia de uno influye en la ocurrencia del otro. Es decir, que pase algo va a influir en que suceda el otro suceso. En este sentido, el primer suceso entrega información adicional que influye en el segundo. Estudiaremos cómo calcular la probabilidad de que un suceso ocurra, dado que sabemos que el otro sucede. Para esto, lo mejor y la forma más clara de verlo es entendiéndolo con un ejemplo. El ejemplo que vamos a usar es el siguiente. Dice, en el cuarto medio hay 35 alumnos y alumnas, de los cuales 20 son hombres. Además, 5 y 8 hombres tienen el pelo rubio, el resto tiene el pelo castaño. Si eliges uno al azar y es hombre, ¿cuál es la probabilidad que tenga el pelo rubio? Importante entonces, esta es una probabilidad condicionada donde nos están diciendo que si yo elijo uno al azar y va a ser hombre, es decir, esta ocurrencia va a influir sobre la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la probabilidad que sea rubio, que tenga el pelo rubio? Entonces existe una probabilidad condicionada. ¿Cómo se hace esto? Uno lo lee y de repente no lo entiende mucho. Si hacemos un diagrama nos puede quedar un poquito más claro. Nos están diciendo entonces que en el curso hay 35 alumnos, de los cuales 20 son hombres. Por lo tanto, si son 20 hombres, son 15 mujeres. ¿Por qué? Porque en total son 35. Además nos dicen que 5 de las mujeres son rubias. Por lo tanto, 10 tienen el pelo castaño, porque el resto tiene pelo castaño. Es decir, de los 35 alumnos, 15 son mujeres y de las 15 mujeres, 5 son rubias y 10 son castañas. Y por el otro lado nos dicen que 8 hombres tienen el pelo rubio. Es decir, de los 20 hombres, 8 tienen el pelo rubio y el resto, que son 12, tienen el pelo castaño. Es importante entonces, cuando trabajemos este tipo de probabilidades, hacernos un diagrama, un dibujito, que nos pueda explicar de manera más óptima eh, cómo se desarrolla el problema. ¿Ya? Seguimos entonces con el mismo ejemplo y vamos a ver cómo entonces calculamos la probabilidad de que al sacar una persona al azar sea hombre y además tenga el pelo rubio. Entonces, según nuestro diagrama, el número de personas que tienen el pelo rubio y son hombres son 8. Y como debemos restringir nuestro espacio muestral a solo los hombres, entonces tenemos que la probabilidad pedida sería lo siguiente. Los hombres, o sea, los rubios sí son hombres, es decir, 8 de 20. Achicamos nuestra probabilidad muestral, o sea, nuestro espacio muestral, porque estos 8 corresponden a solamente los hombres, no al total. Por lo tanto, la posibilidad de éxito son 8 de un total de 20, como lo vimos en la clase pasada. Al resolver esta división nos da 0,4, por lo tanto, multiplicándolo por 100, podemos decir que el 40% de los hombres, un 40% es el porcentaje de los rubios hombres. Es un 40% de probabilidad. Lo anterior también se puede entender como la siguiente forma, en donde lo anterior se puede entender de la siguiente forma, en donde la primera parte va a ser la cantidad de hombres en el total de alumnos y la segunda, la cantidad de rubios hombres en el total de alumnos dividido la cantidad de hombres en el total. Es decir, primero vamos a decir, si son 8 los rubios, la probabilidad de que sea rubio es 8 de 35.
Si son 8 los hombres rubios, la probabilidad que sea rubio es de 8 de 35. Y luego tenemos que ver cuál es la probabilidad que sea hombre, porque acuérdense que es una probabilidad condicionada. Por lo tanto, tiene que ser la probabilidad de ser rubio y hombre dividido la probabilidad de ser hombre. Exactamente lo que la teoría de las probabilidades, la rama matemática que estudia todo lo relacionado con las probabilidades, nos dice. Y es lo mismo que lo que acabamos de calcular. Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede más claro. Si uno lanza un dado, ya sabemos que la probabilidad de que salga 3 va a ser 1 sobre 6. ¿Por qué? Porque el dado solamente tiene un 3 y el dado tiene 6 caras. Esa es la probabilidad simple que vimos en la clase pasada. Si yo tiro un dado, la probabilidad de que me salga un 3 solamente es 1 sobre 6. Si ahora incorporamos una nueva información, como por ejemplo, que alguien nos ha dicho que el resultado es un número impar. Entonces la probabilidad de que sea 3 ya no es solamente, ya no es un sexto. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber nosotros es la probabilidad de que sea un número impar. ¿Cómo lo hacemos entonces? Lanzamos el dado, vamos a tener dos opciones, que sean par y que sean impar. Los números pares de un dado son el 2, el 4 y el 6, y los números impares el 1, el 3 y el 5. Entonces, como vemos ahora, nuestro espacio muestral se restringe solamente a 3 posibilidades, porque estoy diciendo que solamente queremos números impares. Dado que el resultado lo debemos tener entre los números 1, 3 y 5. Es decir, nuestro espacio muestral ahora es 3. Y queremos determinar la probabilidad de obtener el número 3, es decir, obtener el número 3 entre números impares de un dado. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Bueno, si tenemos ahora nuestro espacio muestral que son 3, y el 3 es uno de ellos, la probabilidad va a ser 1 sobre 3. Es decir, un 30%. Es más alta que la probabilidad de obtener un 3 en el dado entero. Claro, porque en el dado entero teníamos 6 opciones. En cambio ahora nos están diciendo que solamente vamos a tener números impares y vamos a tener solo 3 opciones. Pero lo que necesitamos es calcular la probabilidad de obtener el número 3 entre 6 posibilidades, pero sabiendo que el resultado es impar. Lo anterior lo calculamos determinando el cociente entre la probabilidad de obtener el 3 en un dado y la probabilidad de tener un número impar en un lado. Entonces, va a quedar una cosa así. ¿Cuál es la probabilidad de tener el número 3 en un dado? 1 sobre las 6 opciones del dado, dividido, ¿cuál es la probabilidad de tener un número impar en un dado? 3 sobre las 6 posibilidades del dado. Nos va a quedar entonces una división de fracciones que al dividir, recuerden, el número que está abajo se invierte y se multiplica. Es decir, esta fracción ahora va a ser 6 tercios y multiplicamos cruzado. Como tenemos 2 6, esos 2 6 van a desaparecer y va a quedar solamente un tercio, que es lo mismo que tenemos acá. Podemos decir, pero profe, es mucho más fácil hacer de esta forma con el diagrama que hacerlo de esta forma. Claro, para ejemplos simples como esto es mucho más fácil porque tenemos pocas alternativas. Sin embargo, van a haber ejercicios donde hacer el diagrama no va a ser tan fácil y es mejor aplicar la teoría. Entonces, para concluir, si tenemos dos sucesos, el suceso A y el suceso B, donde la probabilidad de B no puede ser cero, entonces la probabilidad condicional de que suceda A, dado que está B, se puede calcular de la siguiente forma. La probabilidad de A suceda teniendo como condición B es la probabilidad de A y B dividido la probabilidad de B. Vamos a volver con el ejemplo de los dados. ¿Cuánto es la probabilidad que suceda? Este es el primer caso, tirar un dado, ¿cierto? Y el segundo caso son los números impares. Entonces, lo que queremos nosotros es que el número 3, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número 3 entre los números impares? Bueno, calculamos según estos dos espacios muestrales. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el 3
conociendo estas dos cosas, 1 sobre 6, porque 3 es una de las posibilidades dentro de 6. Este es el primer evento. El segundo evento dice, ¿cuál es la probabilidad de que desde los números impares me aparezca el 3? Bueno, ahora aumenta porque tenemos, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que los números que salgan sean impares? Tenemos 3 sobre los 6. Es mayor probabilidad de que nos salga un impar a que nos salga solamente el 3. Luego hacemos la división y nos damos cuenta que 1/3 es la probabilidad de obtener esta condicionante. ¿Cuál es la actividad entonces? Muy parecida a los ejercicios que les mostré, al ejemplo que les mostré. En el colegio Dr. Oscar Mauricio sí hay 400 alumnos y alumnas, de los cuales 210 son mujeres, 48 mujeres y 32 hombres son de la enseñanza media. Si escogemos a uno al azar y es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la enseñanza media? ¿Ya? Entonces, repito, son 400 alumnos, 210 son mujeres, el resto serían hombres. De esas cantidad de alumnos, 48 pertenecen a la enseñanza media, las mujeres, y 32 hombres a la enseñanza media. El resto va a pertenecer a los demás del colegio, prebásica, básica. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Al igual que el ejemplo, los dos ejemplos, primero un diagrama para entender cómo es el suceso que está pasando y luego utilizar lo aprendido, esto de acá, para calcular la probabilidad de que al escoger una persona al azar sea mujer y además sea de la enseñanza media. Bueno, como siempre, chiquillos, vamos que se puede. Tenemos que concentrarnos un par de minutos para realizar la actividad, para entender la clase. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer vía Instagram, WhatsApp, los grupos de WhatsApp que hemos generado, todas las herramientas de comunicación que tenemos. Y no olvide cuidarse en este tiempo, lavarse bien las manos, por lo menos unos 20 segundos, relativamente tiempos acotados, o sea, cada cierto tiempo ir lavándose las manos, para que pronto estemos todos bien sanos y podamos retomar las clases desde el colegio. Un abrazo, que estén bien, saludos.